Este audio es probablemente el más importante, el más grave en cuanto a información con respecto al Barcelona, los chanchullos, etcétera, etcétera, porque además incluye no solo una actualización del tema de Negreira, sino también un audio en el que Roures reconoce, para todos aquellos efectivamente que nos han estado acusando de doparnos con dinero público, reconoce que se fichó al Dream Team con dinero público de TV3, ¿vale? Pero no voy a adelantarme, voy a empezar ni menos que por el palo que le dio efectivamente Guti a los conciertos, precisamente, no a los conciertos, sino al Atlético de Madrid y al Rayo Vallecano a propósito de prohibir los conciertos o cancelar los conciertos del Bernabéu. Así que quiero que lo escuchéis de verdad y que disfrutéis. Y ojalá haya muchos en Madrid, ¿no? Yo creo que es una ciudad que los necesita y que bueno, yo por ejemplo yo soy un apasionado de la música, o sea que a mí me encanta el poder ir a un concierto, donde esté un concierto que se quite un Atleti Rayo, por ejemplo. Guti siempre ha sido un auténtico madridista y al final con estas palabras lo que hace es reafirmar su madridismo y hacernos a todos entender que efectivamente necesitamos esos conciertos, que obviamente el Madrid puede buscar maneras y formas alternativas, lo que tú quieras, y que de hecho a lo mejor vamos a tener que buscar maneras y formas alternativas porque no hay otra forma de verlo, pero todos tranquilos que al final la solución llegará y en definitiva nos daremos cuenta de que todo tendrá solución, pero claro, es cierto que nos han hecho daño porque al final el Real Madrid contaba con una serie de eventos que lógicamente ahora no se van a poder celebrar. Ya lo he comentado, Florentino lo tiene todo preparado. La Superliga va a superar con creces cualquier tipo de contratiempo que pudiéramos tener con los conciertos, por lo menos a nivel de ingresos. O sea, ¿es un problema? Sí. ¿Relativo? También. Es decir, que tampoco nos podemos echar a llorar porque nos hayan cancelado este o el otro evento, porque el Bernabéu va a seguir siendo un centro de eventos, quizá no conciertos, pero otros eventos, y por supuesto, y esto es lo más importante, que lo que vamos a recordar con la Superliga como que va a hacer que los conciertos los olvidemos a la voz de ya, o sea que tampoco tenemos que estar llorando constantemente porque el Real Madrid ha perdido los conciertos o lo que sea, ¿vale? O sea que a partir de aquí todos tranquilos, todos calmados, que ya veréis cómo viene Floren con la solución y al final no hay ningún tipo de problema en este sentido, o sea tampoco tenemos que estar dándole vueltas constantemente a que nos han quitado los conciertos, que nos han hecho daño, que lógicamente esto es una rémora, que vamos a tener pérdidas, todo este tipo de cosas, ¿vale? Todos tranquilos que ya veréis cómo esto tiene solución y no tenemos que andar llorando por las esquinas precisamente para ver si efectivamente se nos da un poco más de publicidad o tenemos más ingresos o menos ingresos o lo que sea, ¿vale? O sea, yo sigo diciendo que tenemos que confiar en Florentino, en la gestión y ya está, ¿vale? O sea que tampoco vamos a llorar por este tema. Por lo que, por ejemplo, sí que a lo mejor deberíamos llorar es por el tema de un posible topo, ¿vale? Quiero que escuchéis atentamente este audio de Edu Aguirre. La portería, Lucas lateral derecho, Rüdiger y Carvajal de centrales, Mendy lateral izquierdo, Tchouaméni, Valverde, Bellingham, Rodrigo, Mbappé, Vinicius. Es el 11 que iba a sacar hoy el Real Madrid y dices tú, hostia, ¿cómo se ha enterado este tío del 11 titular que iba a sacar el Real Madrid? ¿Cómo puede ser que este tío ya tuviera la información? Pues efectivamente, porque hay más peligro que nunca de que en este Real Madrid se haya colado un topo. Desde más o menos el comienzo de la temporada yo ya me he venido dando cuenta de que Edu Aguirre y Juanfe Sanz tienen bastante información del Real Madrid, que están acumulando mucha más información del Real Madrid y que evidentemente hay alguien que está largando, hay alguien que está muy abierto y hay alguien que está colaborando con el chiringuito. Lógicamente hay muchos sospechosos, pero no necesariamente tiene por qué ser un jugador. Porque de hecho podría ser alguien que es de fuera, que no conoce el mamoneo que se viene o que hay con el chiringuito y que además ha reconocido en alguna ocasión efectivamente ser gran fan del chiringuito, y creo que todos estáis más o menos pensando en la persona a la que me estoy refiriendo, porque sí, efectivamente lo creáis o no, y con todas las movidas que ha habido, el chiringuito es seguido por muchos jugadores del Real Madrid y gente que no son jugadores también del Real Madrid, así que creo que por ahí voy dando la pista, y lógicamente Edu Aguirre pues tiene información privilegiada de dentro del vestuario, pero en definitiva esto funciona como los topos, es exactamente igual, se están filtrando cosas que no se deberían filtrar, porque en definitiva, si tú estás filtrando un 11, el tema competitivo se queda ¿para qué? Para absolutamente nada, porque si tú estás filtrando el 11 24 horas antes y el entrenador del Borussia está viendo ese programa, evidentemente le estás dando pistas. O sea, el Stuttgart ayer nos dio un baño en la primera mitad precisamente porque se le vio un equipo conjuntado y sabía perfectamente dónde atacarnos. Y dices tú, coño, ¿y por qué saben dónde atacarnos? Porque sí, tú puedes haber visto los partidos anteriores del Real Madrid, todo lo que tú quieras, pero a lo mejor mañana te encuentras una sorpresa. Pero claro, si te van adelantando el 11, ya el efecto sorpresa se acabó. Por ejemplo, lo de Carvajal de central,
Hombre, que había una posibilidad, pero dices tú, hombre, Carvajal de central no me parece un perfil muy adecuado para ser central. Y sin embargo, si ya lo sabes, lógicamente actúas en consecuencia. ¿Me entendéis? Entonces tienes que tener mucho cuidado y hay que ser muy discreto, pero claro, esta gente al final saca, obviamente, o sea, lo que no están sacando periodistas de toda la vida, resulta que están estos consiguiendo la información de donde menos te lo esperas. Y lógicamente le están pasando información que tú dices, hostia, esta gente sabe algo, ¿eh? Esta gente o tiene a alguien, o sabe algo, o lo que sea. Y evidentemente esto es una cosa que deberíamos, o de la que deberíamos preocuparnos, porque en definitiva es que nos puede llegar a afectar y mucho, ¿vale? Así que bueno, espero de verdad que alguien tome nota al respecto, espero que se le cierre el grifo, porque evidentemente esto no es algo que nos haga ningún beneficio, sino que más bien nos va a hacer un gran perjuicio. Así que bueno, vamos a ver qué pasa, y si en definitiva se le sigue dando información, pues ojalá se encuentre a quien es, si es que se interesa o interesa hacer algo, que se haga y que se tomen medidas, porque yo creo que no es nada positivo para el Real Madrid. Pero bueno, en cualquier caso, lo que tampoco es positivo es la nueva información actualizada del tema Negreira. ¿Por qué? Porque ayer precisamente publicaron que la Guardia Civil anda buscando 180.000 euros y cuál fue el destino final, que, como sabéis, giraba las facturas de la empresa de Javier Enríquez Negreira, las giraba a una empresa, mejor dicho, a dos empresas asociadas al fallecido directivo del Barcelona, me parece que era Josep Contreras, si no recuerdo mal. Entonces ahí es donde se atasca todo, porque no sabe la Guardia Civil cuál era el destino final del dinero. Es decir, ellos le pasaban la factura a la empresa de Josep Contreras, pero de ahí ya no se sabe hacia dónde iba. Y ayer hubo requerimientos de la Guardia Civil para intentar averiguar a dónde terminaban, o dónde terminaban precisamente, o dónde terminaron esos 180.000 euros, porque de momento hay un agujero negro hipermasivo al que no saben ponerle un cierre. Me refiero a los investigadores, me refiero a la Guardia Civil, y por eso han hecho el requerimiento precisamente para poder saber a dónde se destinaba ese dinero, ¿vale? Porque en definitiva, como dijo Abraham Romero, ellos tienen que conocer evidentemente cuál es el desenlace final, ¿vale? Cuál es, en definitiva, el destino que se le dio a ese dinero, para poder decir, no, es que esto era precisamente para pagar a los árbitros, o chalés en la playa, o lo que fuera, de no sé quién, de no sé cuántas, para poder darle un sentido a la investigación, porque si no, en definitiva, lo que están haciendo es mandar o tirar o disparos al aire, o sea, no estamos dando en el blanco. Y aunque el delito, como digo y como he dicho muchas veces, es de mera actividad, sí que es verdad que la Guardia Civil, para completar un buen trabajo, tiene que intentar averiguar cuál era el destino final del dinero, ¿me entendéis? Entonces por eso está todo el rato buscando y haciendo requerimientos para intentar vincular o poner principio, pero también poner fin a una investigación que, como sabéis, precisamente por esto se va a alargar todavía más, porque el juez, a raíz de esto, ha requerido más pesquisas, es decir, que finalmente se tiene que poner un sitio, un destino a ese dinero, y esto, o la encargada de esto, es la Guardia Civil, que tiene que decir, hostia, pues tenemos que buscar a ver dónde terminaba ese dinero, tenemos que entender por dónde terminó ese dinero, porque si no, al final esto se queda prácticamente en nada y no tiene ningún sentido. Entonces, que lógicamente la soga se va acercando al nudo, por supuesto, ¿vale? Que poco a poco estamos ya llegando al final, o estamos entrando en el tramo final también, pero que esto no quiere decir que vaya a ser mañana. Al contrario, tenemos todavía que esperar. ¿Por qué? Pues porque no se le ha puesto destino final a este tema, ¿vale? Así que bueno, calma, paciencia, la Guardia Civil está haciendo su trabajo, un grandísimo trabajo, y ya a partir de ahí será el juez el que tenga que terminar la instrucción, pasárselo al juez, que va a tener que decidir la sentencia, y a partir de ahí nosotros ya no podremos hacer más, ¿vale? Y luego me voy, ni más ni menos que a Roures, a un audio que os va a gustar mucho, porque de aquí sí que se deduce que el Barcelona utilizó dopaje público financiero, no sé hasta qué punto legal, para hacer o formar el Dream Team, porque no tenían un duro. Escuchad. Johan, porque él ficha por el Barça, esto debía ser el 88, ¿no? Y al cabo de un tiempo, yo en aquella época negocié el primer gran contrato. En aquella época eran 2.000 millones de pesetas, que ahora son 12 millones de euros, ahora suena calderilla, pero entonces era uno de los primeros gran contratos con un club de fútbol, en este caso el Barça, digamos, con ese dinero... Se lo pagaba TV3, ¿no? Sí, con ese dinero, digamos, se fichó el primer equipo
de Cruyff, Chiqui, Vaquero y compañía, no por la gran gestión de Núñez, porque le tuvimos que dar 2.000 millones de pesetas para que pudieran fichar, porque en la caja solo había telaraña. Yo creo que más claro el agua. O sea, Roure reconoce que en el momento en el que llegan, que él estaba en TV3, en el momento en el que llegan, Núñez en la caja no tiene dinero y tiene que poner 2.000 millones de pesetas, ¿vale? 2.000 millones de pesetas, ni más ni menos ni más, precisamente para poder formar el Dream Team que habría de ganar 4 ligas consecutivas en la España, en la que el Real Madrid de la Quinta del Buitre pues ya se venía un poco para abajo, estaba lógicamente de capa caída y tenían que dar lustre a una nueva etapa que luego pues se ha magnificado hasta un punto de pensar que es que solamente el Cruyffismo, el Dream Team, era capaz de hacer fútbol y ganar. No, recordemos que 3 de esas 4 ligas se ganan en la última jornada, con lo cual, desde luego, ese Dream Team tampoco es que nos diera sopas con ondas, ¿vale? Tampoco es que hicieran cosas tan majestuosas y tan maravillosas como para decir, hostia, es que han reinventado el fútbol. Es verdad que le podrían poner un poquito más de espectacularidad y todo lo que tú quieras, pero salvo la Liga 90-91, las otras 3 las ganan en el último partido, literalmente. O sea, 2 al Real Madrid en Tenerife, con los arbitrajes que ya conocemos todos cómo fueron, ¿vale? No creo que tenga que añadir nada de eso. Y luego frente al Deportivo con un penalti fallado por Yuki en el último minuto. O sea que tampoco me venga nadie a explicar nada al respecto porque creo que sería bastante injusto. Pero bueno, yo ahí lo dejo y ahora ya cada uno que piense lo que quiera.